Buenos días, bienvenidos a NG Periodismo en YouTube y Nicolás Galiese Periodismo en Instagram. Soy Nicolás Galiese, periodista y docente. Del otro lado de la pantalla está en este espacio con su tiempo Estefanía Petrova. Buenos días, Estefanía. Hola, buenos días, Nicolás. Buenos días a todos. Acariciando un gatito, ¿cómo se gatito o gatita? Este es un gatito, Dalí, se me acaba de sentar encima. Muy Dijo, bien. empecé la entrevista y voy a estar. Está bien, está bien. Estefanía está en contacto en este reportaje porque vamos a hablar de diferentes cuestiones. Ella es artista y además tiene un recorrido que pasa por diferentes formaciones. ¿Te definís como una persona desde lo formacional, desde lo académico, con muchas inquietudes y con muchas ganas de explorar diferentes ámbitos? Un montón, un montón. Creo que no me va a alcanzar la vida para estudiar todo lo que quiero aprender y quiero aprender también a fusionar. Creo que cuando uno se dedica a algo, tiene que poder explorar todo lo que lo inviste, ¿no? Todo lo que está también a su alrededor y también animarse a crear cosas que no existen. Y en este momento puntualmente, vos me mencionabas que estabas con la tanatología y explorando otras áreas. ¿Qué estás explorando y qué te gustaría explorar a corto plazo? Bueno, ahora en este momento me encuentro realizando una especialización en acompañamiento en procesos de duelo en la institución Dolus y también otra formación que ofrecen en conjunto en Dolus con el Faro, que es una diplomatura en tanatología asistencial y educativa. Eh, Dada mi historia, que estoy muy atravesada por la pérdida de mi hija, el arte ha cumplido una función en mi duelo que me ha llevado también a explorar otras formas de duelar y así fue como llegué al concepto de la tanatología, ¿no? Aquello que se dedica a estudiar todo lo que está alrededor de la muerte, procesos funerarios, ritos, duelos, despedidas. Eh, y encontré ahí justamente un eslabón que complementa todas mis formaciones. Yo soy docente en artes visuales, estudio también la maestría en arte terapia en la Universidad Nacional de las Artes y más mi experiencia de vida, encontré que hay un vacío muy grande en nuestra cultura respecto a la muerte. Hemos perdido muchos ritos, muchos rituales que nos permitían procesar la ausencia. Y allí entra el arte con su función simbólica, con esa capacidad que tiene de elaborar nuestro psiquismo, nuestras emociones, sin la necesidad de inmiscuir la palabra. Entonces encontré necesario poder conocer un poco más sobre este mundo. ¿Qué pasa cuando duelamos? ¿Qué pasa cuando perdemos un ser querido, parte de nuestra identidad, un proyecto? Entonces en esta formación lo que busco es complementar aquello que ya aprendí desde la docencia, desde la arteterapia y desde otras formaciones quizás un poco más alternativas como es el tantra, para desarrollar un dispositivo que el día de mañana también pueda ayudar a otras personas a iniciar sus procesos de duelo y que involucre el arte, que involucre la meditación, mindfulness, que a fin de cuentas todos estamos hablando lo mismo en lenguajes diferentes. Así que mi intención es no solo poder formarme, sino poder crear un espacio en donde las personas que se encuentran atravesando distintos duelos puedan venir, compartir, generar comunidad y generar también una nueva cultura de tanatología, que es lo que promueven estos espacios en los que yo asisto, que buscan volver a traer, a naturalizar esta conversación, esta realidad que a todos nos va a tocar en algún momento, porque es la única certeza que tenemos, ¿no, Nico? De que nos vamos a morir. Todos nos Sí, vamos a morir. sí, 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 sí. Creo que el ser humano, ya sea experiencias propias o ajenas, pero tal vez en una situación de enfermedad crónica o de agonía puede hacerse la idea, pero así todo termina siendo muy dura, la pérdida como tal, entonces nunca se termina de estar preparado, más cuando las muertes son abruptas. Esta es una suposición mía que te traslado y te pregunto, el hecho de esta formación que estás adquiriendo y este nuevo espacio, del duelo ya sea físico o del duelo de proyecciones de vida, de situaciones y demás. Obviamente el duelo físico es irreversible y los demás en líneas generales pueden recomponerse de alguna u otra forma, pero te hace a vos que en diferentes espacios puedas percibir con mayor exactitud rasgos, miradas, palabras o actitudes de personas que, aunque no hablan abiertamente o no lo mencionan o no lo expresan, vos notás que está pasando por un duelo, es decir, lo lográs
en ese microscopio visual notar con mayor facilidad? Sí, y creo que no tiene que ver solamente con la formación. Creo que toda persona que está en contacto con sus emociones y con su sensibilidad puede identificar que el otro está pasando por un proceso. Hay duelos que son irreversibles y no tienen que ver con la muerte física. Hay duelos que son simbólicos y muchos de ellos no tienen vuelta atrás. Hay vínculos que no se recomponen, hay proyectos que no vuelven, hay una parte de nuestra identidad que tampoco va a poder sostenerse. Y eso se ve en el cuerpo, por sobre todo la expresión somática, por eso también ahí involucro mis conocimientos sobre el tantra, porque nuestro cuerpo carga con esas emociones, nuestro cuerpo expresa, y también lo hace nuestro arte, también lo hace nuestra vida cotidiana. Y yo siento que, bueno, esto es algo muy personal, ¿no? Pero yo siento que tengo una maestría en tristeza. La vida, mi historia de vida, la muerte de mi hija, me ha hecho desarrollar mucha sensibilidad, además de que cuando uno atraviesa una pérdida personal tan significativa y atraviesa lugares como los hospitales, identificás esa sensibilidad. Lo ves en el cuerpo, podés notar la tristeza en el otro, la angustia, la solitud. Son emociones que son muy visibles. ¿Te ha pasado de conversar con personas a partir de lo que te pasó a vos y tener ese consuelo conjunto? Porque a mí, por ejemplo, me ha tocado entrevistar a papás, mamás o familias con niños de situaciones de enfermedad muy grave y de que ellos en grupos de apoyo, no es que buscaban un consuelo en común, pero sí darse ánimos y estar vos, te has situado en ese lugar queriendo un poco dar y recibir esa contención o entendiste que también estaba por fuera de esa pérdida y en esos casos puntuales como el tuyo? He tenido muchas oportunidades para compartir con otros padres, con otras madres. Eh, Me pasó estando dentro del hospital. El Garrahan tiene algo maravilloso, fue el hospital en el que Aurora falleció, que tienen una sala para padres, no sé si sabías, No estaba al tanto. para que, bueno, cuando los niños, las niñeces entran a terapia intensiva, el hospital tiene una parte dedicada para los padres, para madres y padres, para que puedan alojarse. Es como una especie de hostel en donde convivimos familias, por lo general son todas madres, hay habitaciones para que cada una pueda, compartidas obviamente, para que pueda dormir, tienen baños, duchas calientes, nos dan las comidas, tienen un pequeño patio, un lavadero, y en ese espacio de encuentro, mientras sucedía toda su enfermedad, pude contactarme con padres que estaban experimentando pérdidas, viví pérdidas de niñeces a mi alrededor, compartimos nuestras historias. Además, Aurora estuvo 3 meses finalmente internada en el hospital. Entonces compartimos cotidianidad con muchas familias y sus historias sobre discapacidad, sobre enfermedades graves, genéticas. Hablamos sobre duelos, duelos anticipados. También el Garrahan tiene un equipo de salud mental muy bueno que me acompañó durante ese trayecto y por sobre todo tiene cultura paliativa. Tiene servicios de cuidados paliativos. Entonces desde antes que Aurora falleciera y antes de tener su diagnóstico ya sabíamos que tenía una enfermedad progresiva. Entonces el diálogo comenzó con otros padres en el hospital, con mis terapeutas, con mis amistades, en las redes. Yo en el 2023 abrí una cuenta que se llama Elevando Auroras, en donde empecé a compartir sobre mi duelo, sobre mi pérdida. En ese sentido, las redes sociales son muy interesantes también, porque el algoritmo hoy en día también nos acerca con otras familias que han pasado lo mismo. Y hace poco me animé a iniciar dos conversatorios sobre la muerte. Ayer fue uno y el sábado pasado otro, y ahí nos congregamos familiares, personas que no han atravesado la muerte de manera explícita, pero quizás sí a sus alrededores, y realmente duelar en comunidad es necesario. Los duelos nunca son individuales, por más que haya sido mi pérdida también es la pérdida de mis amistades, de mis familiares, y el duelo en comunidad hace no solo que tengamos un espacio de catarsis, tenemos un lugar en donde nos sentimos comprendidos, en donde entendemos que no estamos solos, en donde de repente entendemos que la muerte y la muerte infantil también es parte de la vida. No sé si con eso respondí tu pregunta. Es más que es muy difícil no emocionarse escuchándote. Y cuando vos hablas del algoritmo y las redes sociales, así como me ha pasado de que te conocí y te contacté a vos, me ha sucedido con otras personas en diferentes ámbitos y rubros.
Y una de las cuestiones que me impresionó y me motivó a escribirte fue, no es facilidad la palabra porque sería inoportuna, pero la claridad con la que vos te expresás ante algo, que por supuesto es un proceso muy largo, no es de un día para el otro. Y cuánto cambió, porque creo que palabras más, palabras menos, al comienzo vos dijiste que nosotros cambiamos nuestra identidad y demás, algo con lo que estoy de acuerdo y es natural de la vida, para bien o para mal. ¿Cuánto cambió de Estefanía, si vos ves hacia atrás, ¿no? En el espejo retrovisor, los últimos, bueno, obviamente ni hablar con lo de Aurora, pero digo, hablemos antes de Aurora incluso, 5 años antes, 3 años antes y después este episodio que produjo un quiebre desgraciado. ¿Cuánto cambió y cuánto es Estefanía, incluso antes del embarazo? Me permito hablar de esto porque vos tocaste el tema. Digo, como persona, ¿cuánto cambió que ya no vuelve de esa Estefanía y esos duelos que tal vez estás haciendo que quedaron en segundo o tercer lugar? Uf, qué buena pregunta. Qué momento clave para hacerme esa pregunta. Si te Eh, incomoda, no me la respondas, por favor, y seguimos. Nada, es muy, muy interesante y muy oportuna, porque yo digo que soy una mamushka de duelos en este momento de mi vida. No solo duelo a mi hija, duelo a la madre que no puedo ser, duelo a la familia, duelo un vínculo muy significativo que terminó, duelo amistades, duelo contextos, duelo un departamento al cual ya no puedo vivir más, duelo también una profesión como es la docencia, en donde me fui dando cuenta con el tiempo también que bueno, que iba para este lado, duelo ideales. Yo ya no soy la Estefanía que era hace 10 años atrás. Y últimamente mis pensamientos rondan en torno a esta década vivida, porque yo siento que hace 10 años atrás era una Estefanía que estaba posicionada en el mundo con una cosmovisión muy, muy difícil, estaba muy deprimida y no sabía quién era Estefanía, estaba buscando a Estefanía y estos últimos 10 años viví tantas cosas, tantas experiencias diferentes, tantas micromuertes de mi identidad que finalmente con la muerte de Aurora y con estos duelos, estas mamushkas de duelos, eh, me estoy volviendo a refundar. Soy Estefanía, no sé quién es por completo Estefanía, ¿Y extrañas pero algo obviamente, ¿no? Yo creo que en general, no me gusta ser generalista, pero el ser humano tiende a extrañar las cosas lindas, pero hay algo que sí tal vez, y que no hace falta que lo comuniques, que sí tal vez vos digas, esto lo extraño en cuanto a tu identidad, por supuesto, separo acá tu hija, de tu identidad, que vos digas, esto sí lo extraño y sé que voy a tener que convivir con esto que ya no vuelve más, de tu identidad. no lo creo, porque siento que mis duelos están sucediendo muy sanamente. Creo que la vida se trata de eso, de cambios constantes. La Estefanía de 23 años era una Estefanía que estaba iniciando sus 20. Y creo que es una etapa de nuestra vida en donde el caos reina en todos los sentidos, en quienes somos, quienes queremos ser, de dónde venimos. No, todavía hay una cuestión de la identidad que no está consolidada. Y estoy muy agradecida de que todo eso se haya reinventado en todo este proceso, porque realmente a los 23 años todavía sos muy chico. Uno se cree muy grande y cree que comprende y que ha vivido y que ha experimentado un montón, pero es un prototipo de nuestra identidad. Entonces, no hay algo que extrañe puntualmente. Estoy muy agradecida con esa Estefanía que no entendía nada, que estaba todavía en esta búsqueda de quién era y también hasta agradezco todos los errores que he cometido. Pero no, no hay algo puntualmente que diga, che, esto me hubiese gustado que permanezca, que continúe. No. De hecho, ayer en este conversatorio de duelo hablábamos de los duelos que hacemos sobre nuestra identidad y una persona que fue muy interesante lo que dijo, ¿no? De que hubo un momento en el que se dio cuenta de que seguir luchando por sostener esos aspectos de su identidad era algo fútil, que quizás lo podemos añorar un poquito, pero qué bueno que cambiamos. Cambiar es bueno también. Así que no, no, estoy bastante contenta con la persona que estoy siendo hoy en día. Y te puedo Sí. preguntar, obviamente que vos estás abriendo espacios muy significativos de tu intimidad y los que me permito ingresar con sobrado cuidado. Pero vos, más allá de esta claridad que tenés y de cómo lo expresás y de lo que sentís, porque inevitablemente en mayor o menor medida lo estás sintiendo y manejándolo con las herramientas que podés, tenés tu espacio personal de terapia, de diálogo con algún profesional, de que alguien te contiene porque la experiencia que viviste, según la psicología,
No quiero mezclar ámbitos, pero naturalmente la psicología habla de que la pérdida de un hijo es lo más doloroso que un ser humano puede tener y que de ahí hacia, digamos, de ahí ya no hay nada más doloroso y que incluso para la psicología es un desafío en sí mismo. Lo es, sí, tengo dos terapeutas. Tengo mi terapeuta hace 6 años, Jorge, que es ya es un ser querido en mi vida por completo. Él está conmigo desde la pandemia, que fue para mí un momento crítico en mi salud mental, fue un momento de quiebre. Estaba ahí recién parida, puérpera, pasando depresión postparto, con diagnóstico de estrés postraumático. Él me acompañó durante ese proceso, durante la manifestación de los síntomas de Aurora, cuando se ponía peor, durante el hospital y luego también después de su muerte. Y hoy en día también tengo otra psicóloga, tengo dos terapeutas, tienen dos enfoques diferentes. Nati, que tiene una perspectiva más somática, en donde trabajamos más el cuerpo, los síntomas del soma. Y también he hecho un recorrido terapéutico alternativo, ¿no? El Tantra. El Tantra para mí ha sido completamente sanador. Fue una experiencia de conciencia que me permitió llorar, gritar, atravesar la emoción a través del cuerpo. Y también yo siento que igual toda mi vida me fue preparando para esto. No, la muerte ha estado en mi vida desde que yo tengo memoria. Eh, Hay toda una vida transitada que me ha hecho tener experiencia con la muerte de formas cercanas y también tuve un recorrido espiritual. Yo creo que en este sentido, y esta es mi subjetividad, porque cada uno tiene sus creencias o no creencias, cree en su religión o tiene sus dogmas, yo tengo mi propia experiencia espiritual en donde tengo una conexión con la vida, en donde no se opone a la muerte. La muerte no es el opuesto de la vida. En todo caso, la muerte es el opuesto del nacimiento. Entre el nacimiento y la muerte sucede la vida. La muerte es una experiencia que concluye nuestra experiencia aquí en la Tierra. Entonces, obviamente, yo extraño a mi hija todos los días. Aurora siempre va a ser el amor de mi vida. Por supuesto que la extraño y a veces es un dolor tremendo, pero también Aurora salvó mi vida en muchos aspectos. Entonces, a medida que ella encendía mi pulsión de vida, el querer estar para ella, el querer cuidarla, tener fortaleza, encendió mi deseo de vivir. Entonces, algo que a mí me ha servido mucho y de lo cual me ha aferrado es que yo le prometí que iba a vivir por las dos. Y entendí que la vida es transitoria, pasa muy rápido y todos sabemos que vamos a morir, pero ninguno de nosotros sabe cuándo va a pasar. Y eso es desarrollar conciencia de finitud. Entonces, si la vida pasa tan rápido, hay que vivirla, hay que apreciarla, hay que enamorarse, hay que enojarse, hay que pelearse, hay que pasar por todos los estadios que hay que pasar, porque claramente, no importa lo que creas, pero vinimos a vivir algo que es transitorio, como digo, ¿no? Entonces, si ella toda su vida duró 3 años, yo no sé cuánto va a durar toda mi vida, tengo que vivirla, porque del otro lado ella me está esperando, y eso es una certeza. Y cuando yo me muera la voy a volver a ver. Eso es lo que siente mi corazón. Entonces, también lo que aprendí con su muerte y con su enfermedad es que hay que sentir el dolor. Hay que sentir el dolor, porque también existe en cada persona un potencial, existe una fortaleza, y lo tenemos todas las personas, que se puede desarrollar, que se puede elaborar, obviamente con terapia, con tribu, con red, con tanatología. Se puede, se puede. Yo he sufrido un montón, por supuesto, y creo que algo que me ha enseñado la tanatología es que el dolor va a estar. Podemos iluminar nuestro sufrimiento y podemos vivir una vida con dolor y también con felicidad. Es como que la muerte también te lleva a integrar dos verdades, ¿no? Como, sí, se puede vivir mal y bien a la vez. Se puede. Y se puede elaborar y hay un aprendizaje detrás. Entonces, yo siento que somos soberanos del relato que nos contamos. Y yo decidí creer también en esto. Decidí quitarme desde
de ese lugar ególatra, ¿no? Del por qué a mí, por qué me pasó esto. Como digo, estar en el hospital y tener la apertura, dejarte atravesar por otras historias, te hace entender que de esto también se trata la vida. De esto Estefanía, se trata. agradeciendo del tiempo y obviamente un relato que es muy personal. Escucharlo despierta una sensibilidad y una emoción muy fuerte y te agradezco que quieras compartirlo, como lo haces en tus redes sociales, pero teniendo acá la posibilidad de un intercambio directo y con preguntas, te pregunto por último en los 3 minutitos que nos quedan. eh, ¿Qué hay para Estefanía como ser humano y qué hay para Estefanía como mujer en lo que quede de vida? Que ojalá sea mucho y en las mejores condiciones posibles, por supuesto, pero digo, ¿qué te gustaría que pase con todo este bagaje y con toda esta experiencia tan difícil que has tenido? ¿Qué te haría feliz? A mí me haría muy feliz crear una institución de salud integral. Me encantaría tener una fundación de cuidados paliativos pediátricos. La verdad que es un sueño compartido con amigas, con mi mejor amiga también. Eh, yo quiero que mi experiencia pueda sumar a crear una nueva cultura, ¿no? En torno a la enfermedad, a lo incómodo, a lo doloroso, a lo que nos hace humanos. Entonces, espero poder aportar como ser humano, como profesional, a crear herramientas, espacios de integración eh, para las familias, para los dolientes, para las personas enfermas, para las niñeces. Siento que mis proyectos son muy grandes. Ojalá que me dé la vida para poder hacerlos. Sí, Bueno, Estefanía, muchísimas gracias, gracias por tu emoción, insisto, por abrirte, por la posibilidad de este reportaje. Y bueno, ha sido muy, muy emocionante y creo que lo que estás desde tu lugar ejerciendo, directa o indirectamente, es compartiendo, invitando a muchas personas que están atravesando lo que vos conocés en profundidad, con tanto dolor, y que tal vez puede ayudar al menos a aliviar esa carga emocional tan fuerte. Desde que lo vi tuve esa sensación y por eso me motivó a poder entablar el contacto con vos y realizar el reportaje. un placer, amigo, un placer, de verdad. Gracias por el espacio, gracias por darme voz, también para poder contarle esto a otras personas. Se puede. Con red se puede. Hay que hacer comunidad. La entrevista completa la pueden ver en NG Periodismo en YouTube y el adelanto en Nicolás Galiese Periodismo en Instagram. Estefanía, te quedas un segundito, sí. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenos días.